Javier es madrileño, pero que se siente muy ligado con León. He leído, bueno, en un artículo que le llaman el escultor del relieve, además. Él ya desde pequeño veraneabas o pasabas mucho tiempo en Castro Contrigo, con sus abuelos, con sus primos, y pues ya desde pequeño siempre le gustó la naturaleza, y eso es lo que le llevó pues, a estudiar todo lo que os voy a comentar ahora. Y bueno, él es profesor e investigador en el área de prospección e investigación minera de la Escuela Superior Técnica de Ingenieros de Minas de la Universidad de León. Es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Geociencias por la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos. Posee un máster en Pedagogía Secundaria y otro en Comunicación Científica por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Está especializado en el estudio de los yacimientos de oro y la tecnología minera en época romana. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la geomorfología glacial, la explotación de yacimientos de oro y hierro y la geología estructural y la tectónica alpina, así como la documentación del patrimonio mediante el uso de nuevas tecnologías como láseres terrestres, drones y fotogrametría terrestre. Javier es piloto y operador de drones, tiene el certificado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y su labor científica ha sido reconocida con diversas becas y premios internacionales de investigación. Ha publicado más de 80 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales de alto impacto, además de varios libros sobre diversos campos de la geología y el patrimonio minero, y combina su actividad investigadora con la divulgación científica y es columnista habitual del periódico del Adelanto Vallecano. Así que bueno, con todo este currículum, pues le damos paso a Javier con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar al Ayuntamiento y al Museo de la Comunal por darme la oportunidad de estar en un lugar como este, tan representativo de la historia y la cultura de estos valles, y también daros las gracias a vosotros porque hoy precisamente el día no acompaña y venir aquí, pues es teneros por aquí es todo un placer, y sobre todo que hayáis llenado la sala. Así que nada, agradeceros vuestro interés. Sé que la temática no va a defraudar porque es un tema muy interesante, y yo quisiese empezar sobre todo con el tema de los paisajes culturales como el que estáis viendo en la imagen, esos paisajes donde además de los cambios que se han ido produciendo a lo largo del tiempo y más especialmente en los últimos años debido a toda la actividad agrícola y ganadera, hay un paisaje histórico por detrás que es lo que vamos a ver hoy y sobre todo en lo que vamos a profundizar. Decía el geógrafo alemán Alexander von Humboldt que los paisajes culturales no eran solo escenarios físicos, sino que también eran, de alguna manera, parte de esa idiosincrasia que tenían los pueblos y parte de esa relación histórica entre la naturaleza y el ser humano que a lo largo del tiempo pues se mantiene y va transformando el territorio. Y es un poco lo que vamos a ir viendo en estas diapositivas, ¿no? Yo quería empezar por un paisaje que todos conocéis, seguro que habéis identificado claramente en esta imagen la Sierra del Teleno, y evidentemente cuando uno empieza a descubrir los paisajes, y esto ya lo tenía muy claro Alexander von Humboldt, los paisajes pueden verse de diferentes formas. Tenemos un paisaje natural como este que estáis viendo, que no es más que una transformación de una imagen realmente con las nuevas tecnologías, con la IA, porque no es una imagen real, está sacada de Internet, de Facebook, pero es un paisaje que nos proporciona un reflejo de quiénes somos realmente. Nosotros nos vemos reflejados en ese paisaje que está moldeado e influye en nuestra identidad y sobre todo en la experiencia que tenemos del entorno donde desarrollamos nuestra vida, ¿no? Nuestras actividades cotidianas. Y tenemos que tener presente que podemos tener dos perspectivas distintas de ver un paisaje natural. Por un lado tenemos la perspectiva, digamos, personal y subjetiva, que de alguna manera lo que nos está proporcionando es una serie de vivencias que nosotros tenemos en relación con ese paisaje. Y por otro lado tenemos lo que sería ese paisaje subjetivo, ese paisaje colectivo, más social, que
de alguna manera lo que nos transmite es la interacción que se realiza en todos estos territorios entre el ser humano y la naturaleza y que lleva a cambios profundos de todo el territorio, ¿no? Por ejemplo, cuando construimos carreteras, cuando aumentamos las zonas urbanas y realizamos cambios, lo que llamamos actividades antrópicas, que tienen un impacto directo sobre ese paisaje, lo que estamos haciendo es amoldarlo a nuestras necesidades. Bien, pues todos estos aspectos al final no dejan de ser una mirada diferente y que va mucho más allá de lo que nosotros podríamos denominar como el paisaje físico, el escenario físico donde desarrollamos nuestra vida, ¿no? Y no solo el paisaje natural forma parte quizás de nuestra vida cotidiana, sino también esos paisajes geográficos y científicos que muchas veces no atendemos a ellos, pero están ahí. Cuando uno ve la zona de Brazuelo y ve el castro de Brazuelo, que es este castro minero que estáis viendo ahí, esa estructura prácticamente elíptica que estáis viendo ahí junto al pueblo, ya nos está dando una información científica, en este caso arqueológica e histórica, de quiénes pudieron haber vivido ahí y qué sentido tuvo este espacio para ellos, ¿no? Estamos hablando de un castro minero que nos pone de alguna manera en el lugar donde se llevó a cabo una serie de actividades que tenían que ver con la extracción del oro en esta zona del occidente leonés. Pero también podemos hablar de unos paisajes sensibles o estéticos, es decir, aquellos que nos colman de gran belleza y que, a pesar de que pueden tener otro tipo de información que nos están proporcionando, como puede ser la científica, seguro que todos conocéis estos petroglifos de Peñafaciel, ahí cerca de Filiel, ¿verdad? Bueno, pues también nos está aportando esa belleza y ese aspecto sensible de lo que es la naturaleza humana y que nos sirve también, evidentemente, para disfrutar de ellos. Bueno, esta fotografía la saqué una vez que fui con mis alumnos a hacer una prospección ahí a la zona de Filiel y me pareció, la verdad que una imagen excepcional porque contrasta dos mundos totalmente diferentes. Lo que es parte de lo que fue la historia arqueológica de un territorio como es este, con los nuevos usos que le hemos ido dando a ese territorio en los últimos años. De hecho, esta valla que tenéis aquí está formada fundamentalmente por los restos de estériles de la actividad romana que se desarrolló en este sector. Y de hecho, hoy todavía en muchos sitios se conserva esos muros de estériles que llamamos murias y que al final han formado parte de esos topónimos que todos conocemos y que han terminado siendo lugares comunes para todos nosotros. Hoy, ¿quién no conoce Murias de Rechivaldo, Murias de Pedredo, que la tenemos muy cerquita, aquí también, efectivamente, y son topónimos que de alguna manera marcan parte de esa historia que ocurrió en este sector. Es más, muchas veces los propios mapas no solo la recogen, sino que nos proporcionan otra información de interés. Aquí tenéis en la parte central, no sé si lo veis, donde pone Laguna Cernea y pone canales romanos. Es decir, esos mapas, que como veis ya son de 1875, ya están recogiendo parte de ese patrimonio cultural, de esa historia de nuestras comarcas y queda registrada para que después podamos disfrutar de ellas y conocerla ampliamente. Bueno, yo hoy me voy a centrar fundamentalmente en una zona y es todo lo que queda por encima de la Sierra de Lucillo y hasta la zona de Brazuelo. Aquí podemos identificar tres sectores principales, los tenéis ahí, el norte, el oriental y más el occidental, donde hay multitud de restos de minería aurífera romana, donde podemos observar diferentes métodos y tecnologías mineras que emplearon los romanos para recuperar el preciado metal. No me voy a meter en la zona del Teleno, toda esta parte de aquí y de esta parte de la Valduerna, porque es una zona que de sobra seguro que conocéis, pero estando aquí consideraba que era necesario por lo menos dar una pincelada para que veáis estos paisajes que tenéis en casa de una manera totalmente diferente, ¿no? Así que nos vamos a ir a centrar en estos espacios, pero primero tenemos que pensar que son unos espacios que sobre todo han formado parte de la historia de nuestros pueblos desde hace muchísimo tiempo y de hecho cuando uno ve castros como este, que recientemente sabéis que una de las parcelas ha sido comprada por el ayuntamiento con objeto de poner en valor todo este patrimonio, esto es la zona de los castros, podemos pensar que nos van a proporcionar una información para entender cómo era la ocupación de todo este territorio, especialmente en época prerromana, como es este castro, y ya romana, porque está romanizado, donde nos indica que estas personas utilizaban esta serie de asentamientos, en este caso, para realizar su vida cotidiana y las labores agrícolas y ganaderas en el entorno. Pero hay
muchos otros castros, muchos otros asentamientos, como por ejemplo el que tenemos en el Ganso, que probablemente lo conozcáis o hayáis pasado por allí, que es este de aquí, donde podemos ver una serie de estructuras en forma de foso, las tenéis aquí. En la imagen del año 56 del vuelo americano también se ven, pero se identifica mucho mejor en el modelo digital con las curvas de nivel. Bien, pues este tipo de estructuras que tienen forma de corona, de elipse, como estáis viendo, son otro tipo de campamentos, en este caso de origen romano, que son lo que llamamos los campamentos mineros, y que ya nos van a proporcionar una información del tipo de actividades que se van a realizar aquí en la zona. Este tipo de campamentos fundamentalmente estaban ocupados por gente que se dedicaba a las labores mineras en el entorno. En otros casos, por ejemplo, el del Castro, que está muy cerquita de Morales del Arcediano, que también es de la Edad del Hierro, de la Segunda Edad del Hierro, lo tenéis aquí, de hecho creo que tiene parte de una pequeña muralla, y aquí en la parte inferior, lo que llaman Oteruelo, han aparecido restos de tégula romana. Así que muy probablemente, aunque este castro ha sido adscrito a la época prerromana, probablemente fuese también romanizado, aunque no lo veamos. Pero lo verdaderamente importante de este tipo de castros es que, aun no siendo específicamente castros dedicados a la vida común agrícola y ganadera, tiene alrededor o se ubica cerca de sectores, a ver si me sale ahora, no me sale el... Bueno, en esta parte de aquí, este sector de aquí, no sé si lo ven, estas cárcavas, pero esas cárcavas lo que nos están indicando es que hay actividad minera muy próxima, es decir, no son realmente castros mineros, ni terminan de ser castros totalmente agrícolas y ganaderos, sino que se encuentran ubicados en sectores donde muy cerca de ellos hay una influencia de la minería significativa, con lo cual los víveres y demás que pudieran necesitar cerca de las minas podrían tenerlos muy próximos, ¿no? De tal manera que cuando llega el Imperio Romano a esta zona y la pacifica, esta zona Astur, como sabéis, con la paz romana, comienza una escalada por conocer precisamente todos los recursos con los que puede contar el imperio, sobre todo el oro. ¿Y por qué tuvo tanta importancia el oro? Pues fundamentalmente porque sirvió no solo para la acuñación de moneda en tiempos de Augusto, de hecho si os fijáis cuando empieza realmente el interés por el oro, un poquito antes del inicio de nuestra era, aquí lo tenéis, y entre el inicio de nuestra era y fundamentalmente mediados del siglo II, III, principios del III después de Cristo. En ese momento es cuando hay un mayor interés por tener el control de recursos auríferos y, como digo, no solo por la importancia que tenía para la fabricación de moneda, sino también, sobre todo, por la importancia de poder pagar con ella a los ejércitos y mantener el control de gran parte del territorio en el norte de Europa. Pero además era una forma de legitimar el poder del emperador. Con lo cual, de alguna manera, los emperadores de aquel momento requerían del oro para poder, de alguna manera, mostrar su poder, ¿no? Y para poder extraer todo el oro de aquí, de esta zona de la parte de León, tuvieron que construir toda una red de carreteras, esas vías romanas, que como sabéis recientemente ha salido un nuevo trabajo en el que han cartografiado 300.000 kilómetros de vías romanas en toda Europa y el norte de África, y que prácticamente 100.000 kilómetros son totalmente novedosos, no se conocían, se han adaptado además mucho al relieve, han hecho un trabajo muy parecido al que hicimos nosotros en la zona de las médulas con todos los canales romanos, que si alguien está interesado después le puedo indicar para que puedan descargar el mapa en 2 dimensiones y 3 dimensiones de toda la red hidráulica de las médulas para que vayan a visitarla. Bien, pues este mapa de aquí, el mapa itinere, salió hace unas semanas y marca en color naranja todas las vías romanas que hay en la península ibérica, sobre todo en esta parte occidental. Yo he marcado las más importantes para nosotros, que están en rojo, la llamada vía Nova, que es la vía 18 que viene desde Lucus Augusta, desde Lugo hasta Astorga, y luego la de Astorga, Astúrica Augusta, Emérita Augusta, el itinerario 17. Pero también tenemos este otro, que es el brazo de Brácara Augusta, no lo veo aquí, pero es el que conecta Braga con Astorga directamente. Estas 3 zonas fueron fundamentalmente de control del territorio y sobre todo para comunicar ciudades importantes y poder sacar a través de ellas, de estas vías, el oro de la zona de León. Aquí tenemos una zona ya en mayor detalle de esa vía
a la que me refería antes. Recordar que hace 2-3 años prácticamente, en 2023, se destruyó un tramo de casi 1,5 kilómetros en la zona de Castrocalbón de esta vía, si recordáis. Estamos aquí en la parte de abajo, Petagonium, Rosinos de Vidriales, está aquí, ya la zona de Zamora. Vamos subiendo por aquí, por la zona de Castrocalbón, hasta llegar hasta Astúrica Augusta. Bueno, pues si os fijáis, toda esta parte occidental, a ver si la veo ahora, perdonad que no me sale, no sé qué le pasa aquí, lo voy a marcar por aquí. Toda esta parte occidental, si os fijáis, es la zona nuestra donde aparecen los principales yacimientos auríferos y por tanto esas vías sirvieron para sacar el mineral desde esta zona. Bueno, esto al final tiene el centro administrativo en Astúrica Augusta, la actual Astorga, que es de donde se realizaba la salida del oro hacia otras partes del imperio y sobre todo el control administrativo de todo este territorio. Evidentemente debía de ser una ciudad muy importante porque fijaros que tenía termas y esto no lo tenían todas las zonas urbanas, salvo las de mayor interés, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de las que podéis visitar en las zonas del subsuelo de Astorga. Pero hay algo interesante y es por qué realmente ese interés por la orfebrería del oro ya desde muy antiguo, porque el interés en la península ibérica comienza ya desde el Calcolítico y se extiende fundamentalmente durante gran parte de la Edad del Bronce. Aquí tenéis algunos objetos, por ejemplo el tesorillo de Caldas de Rey de Pontevedra, que es de finales de la Edad del Bronce, o el otro, ese colgante amuleto que ya es de la Edad del Hierro, es decir, ya nos está indicando que en época muy antigua, antes de la llegada de los romanos, en esta parte de la península ibérica probablemente ya se estaba extrayendo oro. ¿Y cómo lo hacían? Pues fundamentalmente aquellas gentes prerromanas lo hicieron bateando en los ríos y en algunos depósitos auríferos, pero sin una red hidráulica como la que después, de una manera sistemática, elaboraron el ejército romano y las personas que se dedicaron a ello en tiempo de Roma. Desde luego, como dice Plinio el Viejo en uno de sus fragmentos de la Historia Natural, aquellos que buscan oro buscan el segutilum, que es, por así decirlo, el indicio de la presencia de oro a partir de bateas que podían realizar en los ríos o en algunos casos incluso sobre las tierras rojas, como las que podemos ver a nuestro alrededor en toda esta parte, esos terrenos rojizos que contienen pepitas de oro, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué hay verdaderamente oro en este sector de la península ibérica? Si se fijan en este mapa geológico, por cierto, no sé si lo dijimos, yo soy geólogo y una de las cosas a las que atendemos es conocer realmente los procesos que dan lugar a la formación de los yacimientos minerales. Aquí algo que nos llama la atención fundamentalmente es que, si se fijan, podemos dividir la península ibérica en dos mitades. Una mitad occidental, que es donde encontramos la gran mayoría de las zonas donde hay oro, estos yacimientos, que son estos círculos amarillos que tienen por aquí, y que, si se fijan, se concentran fundamentalmente en este sector, donde tenemos rocas de color verde y de color rojo, que son las más antiguas de la península ibérica. Son granitos, son rocas metamórficas, como las pizarras y las cuarcitas que tenemos a nuestro alrededor, o en la Sierra del Teleno. Bien, pues estas rocas contienen grandes cantidades de oro en diferentes zonas. De hecho, el tamaño de los círculos lo que nos está indicando es precisamente zonas con mayor concentración de oro y zonas con menor concentración. Y si nos vamos hacia la zona este, esas rocas que son más claritas, amarillos o incluso azules, son rocas muy jóvenes, no son tan antiguas como las otras y tienen menor concentración de oro, como ven. A esta parte occidental, que es donde estamos, donde está la provincia de León, se le denomina el macizo varisco, por toda una serie de procesos geológicos que tuvieron lugar durante un periodo de la historia de nuestro planeta, que dio lugar a la formación de una cordillera montañosa que se extiende a lo largo de más de 8.000 kilómetros y de la cual hoy quedan restos en parte de la península ibérica, el norte de África, la costa de Estados Unidos o incluso el norte de Europa hasta los Urales. Bien, pues sabiendo ya por qué hay oro en toda esta zona, porque se concentra en esas rocas más antiguas de la península ibérica, ahora conviene conocer que hay dos tipos de yacimientos principalmente. Los que llamamos yacimientos primarios, aquellos que van asociados al cuarzo. El cuarzo es un tipo de mineral que se forma generalmente por fluidos de tipo hidrotermal, calientes, que circulan por el interior de la Tierra. Seguramente habrán ido a muchas termas, por ejemplo en Orense o en Salamanca. Esas termas están aprovechando el agua que sale directamente de las zonas profundas para
calentar las piscinas naturales, ¿no?, en muchos casos. Bien, pues si dejásemos ese agua caliente precipitar en unas condiciones determinadas de presión y temperatura, al final los minerales que contiene precipitarían para formar, entre otros, el cuarzo, atrapando minerales de interés económico como podría ser el oro, el estaño o el wolframio. En este caso hemos tenido suerte y aquí lo que ha ocurrido es que ese cuarzo lleva acompañado una importante cantidad de oro. Eso es lo que denominamos yacimientos primarios. ¿Por qué? Porque se forman a partir de la apertura de fracturas y se inyectan esas aguas hidrotermales a través de las mismas hacia las zonas corticales superficiales, enfriándose rápidamente y cristalizando el cuarzo que encierra ese oro. En contraposición con otro tipo de yacimientos que llamamos placeres. Por cierto, el nombre placer es un nombre español que dieron los españoles cuando fueron a Sudamérica en busca de oro, de ese dorado. Bien, pues esos placeres que ahora se utiliza a nivel mundial, incluso los americanos cuando van a explotar este tipo de yacimientos hablan de placer, gold placers, placeres auríferos, pues en este caso son yacimientos de tipo secundario. ¿Por qué? Porque se forman a partir de la erosión y el transporte y sedimentación en una cuenca a partir de esos yacimientos primarios de cuarzo como estos que tienen aquí. Cuando la roca se erosiona, es transportada por los ríos o por la gravedad ladera abajo y se acumulan las cuencas para formar depósitos rojizos como los que tenemos, por ejemplo, en las médulas o como los muchos depósitos rojos que hay por todas nuestras comarcas de la Maragatería, que seguro que los habéis visto viniendo desde Astorga hasta aquí. Bien, pues, ¿cuánto oro verdaderamente explotaron en época romana? Pues no fue mucho, porque si se fijan en este gráfico de la izquierda, lo que llama la atención es que aproximadamente se sabe que el oro producido en todo el mundo a lo largo de la historia son unas 100.000 toneladas, de las cuales, si se fijan, solo 10.000, a ver dónde está, solo 10.000, lo tienen aquí abajo, solo 10.000 se explotaron en época prehistórica y antigua, y de ellas tan solo el 3% se extrajo entre época prerromana y romana. Es decir, el 3% de todo el oro que hay producido en el mundo. Muy poquito. Gran parte del oro que se está produciendo, fijaros, se hace en la actualidad, que es esta parte de aquí. Estamos en más de 52.000 toneladas de oro. De hecho, cada año se están extrayendo en torno a las 300, 200, 300 toneladas anuales en países como Rusia, como China, como Sudáfrica. Nada comparado con lo que se podía explotar aquí en época romana en un año. De hecho, el propio Plinio el Viejo dice en su Historia Natural que se extraían anualmente aproximadamente unas 6 toneladas de oro anuales, ¿vale? Bueno, y en este mapa de la derecha que tenemos aquí, este mapa de aquí, pueden ver la distribución de todos los yacimientos en nuestra zona. El tamaño de estos círculos lo que nos está indicando es el volumen de oro que se extrae. Más grande, mayor volumen, más pequeño, menor volumen, ¿vale? Bien, pues esos yacimientos, aquí tenemos un ejemplo de esos yacimientos primarios, aproximadamente, como ven, esta imagen es de llamas de Cabrera y aproximadamente lo que tenemos es una serie de fracturas con muchas direcciones por las cuales se inyecta el cuarzo, y digo aproximadamente porque este proceso no siempre funciona igual. A veces hay bolsadas, otras veces son fracturas que se rellenan, hay una variabilidad de yacimientos importantes de tipo filoniano. Pero el oro en el cuarzo aparece así. Por cierto, esta muestra que están viendo aquí, esta de aquí, ¿ven el oro ahí? Esa muestra de ahí es de Tabullo del Monte. Las trajimos en Tabullo del Monte, la cueva del Mouro, que a lo mejor la conocen, muy cerquita de donde tienen la base de incendios, pues allí en una galería minera apareció este pequeño fragmento de oro introducido dentro del cuarzo filoniano. Y el tipo de yacimientos secundarios que conocemos son estos rojizos como los de las médulas, que ya sabéis que recientemente se quemaron, con esos pináculos y demás, que son los restos de la actividad minera y los fallos en la ejecución de las labores. Bien, pues las técnicas mineras podemos dividirlas en dos tipos, unas que llamamos selectivas, que básicamente lo que están intentando hacer es buscar indicios de la presencia de oro en los materiales, para lo cual solían utilizar bateas, lavados superficiales o incluso surcos convergentes. Si alguno de ustedes ha estado en Priaranza de la Valduerna o ha estado en la zona de Torneros de la Valdería o Castro con Trigo, pues hay una serie de explotaciones en forma de surco convergente o peine, que terminan en un único canal de lavado, donde lo que hacían era profundizar muy poquito en las labores, pero
ocupar grandes extensiones de terreno mediante esa técnica para poder extraer la mayor cantidad de oro de todo el espacio, ¿no? Y luego tenemos una serie de técnicas ya más extensivas que tratan de buscar mayor rendimiento de los depósitos y que generalmente se utilizan cuando hay grandes volúmenes de material de los cuales se puede sacar una cantidad apreciable de oro. Esos son las zanjas canales, pero también el proceso que define Plinio el Viejo de arrugia y que posteriormente Claude Domergue, uno de los pioneros en la minería aurífera romana del noroeste, definió como la ruina montium o ruina de los montes, que consistía en hacer pasar el agua por pozos y galerías para derribar la montaña y poder extraer el oro que contiene. Si tienen alguna duda me pueden preguntar. Yo hablo mucho, pero si quieren preguntar algo pueden hacerlo. Bueno, evidentemente estas gentes que se dedicaron en época romana a la explotación del oro no era su labor principal. La mayoría de ellos hacían labores cotidianas dedicadas a la agricultura y a la ganadería, pero tenían que pagar una serie de tributos a Roma. El hecho de que el proceso de aculturación lleve consigo el pago de una serie de tributos, como hace con nosotros, hay que pagar a Hacienda una serie de, al fisco, en aquel caso el fisco romano había que pagarle un tributo anualmente, pues lo hacían con el trabajo, con la fuerza humana, ¿no? con el trabajo en las minas de oro, extrayendo parte del mineral para poder cubrir esas necesidades fiscales. A ver, que ahora se me ha quedado esto parado. Bueno, ¿cómo podrían ser las explotaciones? Pues la verdad es que no tenemos idea, tengo aquí un vídeo, pero no tenemos idea, pero podría ser algo como un pequeño hormiguero, ¿no? De hecho, el propio Séneca, el filósofo y orador romano, una de las cosas que comenta es que cuando veía las minas eran como verdaderos hormigueros. Todos los mineros que estaban allí trabajando en la zona subterránea de las galerías y demás eran como hormigas, ¿no? Y una imagen muy parecida nos la proporciona el fotógrafo franco-brasileño Sebastián Salgado, que por cierto falleció hace unos meses, pero que tomó unas imágenes en Brasil, en la zona minera de la Serra Pelada, en el centro de Brasil, donde nos muestra cómo eran los trabajos en los años aproximadamente 60-70 de extracción de oro. Fijaros, todo eso es gente, había más de 50.000 personas en este caso, en esa zona de Brasil, para que vean un poco las dimensiones que tiene. Evidentemente esto no pudo ocurrir en época romana aquí, porque no había tanta gente, y es información que se desprende de la superficie habilitada en los castros para poder vivir en ellos, ¿no? Esas superficies no son lo suficientemente amplias como para albergar en toda la comarca más de 10.000 personas. Por tanto, es muy difícil que hubiese más de 5.000 personas trabajando en todas estas minas de aquí, de este sector, o en las médulas. De hecho, se cree que entre 2.500 y 5.000 sería el máximo. Pensad que en minas relativamente actuales, como las de Onamio, de hierro, que llegan casi esos yacimientos de hierro hasta Astorga, estuvieron trabajando entre 6.000 y 8.000 personas, y esto fue hace aproximadamente 20-30 años, que es cuando cerraron. Bien, pues en época romana debió de ser algo parecido, no había mucha gente por aquí, pero unas 2.500, 5.000 personas sí pudieron estar trabajando en todos estos sectores en esta zona, y eran precisamente gentes de aquí, indígenas, prerromanos, que con la romanización pasan a formar parte de la cultura romana y aprovechan las labores para pagar sus deudas con Roma. Bien, pues algo parecido debió de ser, como están viendo esto, ¿no? Zonas mineras con muchísima gente trabajando, sacando sacos para después realizar el lavado del material en otras zonas. Y para ello necesitaban sobre todo agua. Bueno, yo voy a mostrarles algunos ejemplos que tenemos por aquí que son de interés. En el sector de Brazuelo, fíjense en esta parte de aquí, junto al camino, eso que están viendo son restos de estériles, son las murias de las que hemos hablado anteriormente, y todo esto que podemos ver por aquí, a ver si me marca, no, no sé qué me pasa, ahora, todo esto que ven aquí es uno de los desmontes que han hecho en esa zona de Brazuelo. De hecho, asociado a esos desmontes, en ocasiones encontramos parte de ese sistema hidráulico todavía preservado, que son los estanques de regulación que sirvieron precisamente para
regular el agua hacia las explotaciones cuando llegaba desde las principales zonas de captación. Y aquí tenemos un ejemplo muy bonito del año 56 de unas minas también muy cerca de Brazuelo, y quiero que se fijen en algunas de las flechitas porque nos están proporcionando mucha información. De hecho, fíjense, esta flechita de aquí, no sé si ven esa línea, se ve muy bien, esa línea se puede continuar y llega hasta aquí. ¿Ven el estanque? Se ve perfectamente. Igualmente, fíjense en ese tramo de ahí. Hay un tipo de explotaciones que las llamamos en forma de pera, que son esas dos de ahí pequeñitas, luego tenemos esta grande y fíjense aquí. Vemos un estanque media luna que está conectado directamente con la explotación. ¿Lo ven? Bueno, pues esos son ejemplos claros que hay. Otro de ellos es el que llaman las fucaronas, que seguro que lo conocen, donde vemos algunas estructuras, como son estos pozos o fucaronas, que es como se les denomina en el argot de la minería hidráulica romana, y un estanque, ¿lo ven ahí? Directamente. Bueno, pues eso que estaban viendo es precisamente esto, que ya se conoce desde los años 70, porque unos ingenieros que estuvieron por aquí, Sáenz y Vélez, se dedicaron, gracias a el interés que tenían y que eran desde el punto de vista autodidactas de la ciencia, pues se dedicaron a recorrer estas zonas y a conocerlas mejor, sobre todo para sacar los restos de minería aurífera romana. Y este caso es muy curioso, quiero que se fijen bien, porque van a empezar a ver realmente qué es lo que significa todo eso en este mapa que ellos elaboraron en los años 70. ¿Lo ven? Tenemos aquí la fucarona, toda una zanja enorme y dos pozos que no llegaron a terminar, conectados con toda una estructura hidráulica, como están viendo, con unos estanques que sirvieron para el acopio de agua y la redistribución en la zona minera, y luego hay toda una serie de pozos que hoy probablemente ya están perdidos por las repoblaciones de pinos, y el sistema que ellos utilizaron de fucaronas era el siguiente: traían el agua directamente por unos canales, como los que han visto, hacían una serie de pozos verticales, introducían el agua por él y con la fuerza de la gravedad, con el material completamente empapado, eran capaces de desmontarlo socavando la base y tirando todo el conjunto de la explotación. Esto es básicamente una ruina montio, una rugia de Plinio el Viejo, ese desmonte de los montes, como lo llamaba Plinio el Viejo, y que es lo mismo que hicieron en las médulas, pero aquí a pequeña escala, en depósitos también de bastante potencia. Nosotros lo que hemos hecho ha sido utilizar nuevas tecnologías para toda esta información registrarla y poder profundizar en su estudio, y para ello utilizamos este tipo de aparatos, que son los drones, que seguro que ya a nadie le resultan novedosos, pero que tienen un sensor láser, que permite el escaneado de la superficie topográfica. Para que se hagan una idea, el sistema que incorpora el Instituto Geográfico Nacional nos proporciona entre 0,5 y 2 puntos por metro cuadrado. Con este sistema estamos obteniendo más de 400 puntos por metro cuadrado. Evidentemente, a mayor número de puntos, mayor información, lo que tenemos es una mayor capacidad para reconstruir de forma fidedigna la superficie topográfica, ¿vale? Y eso es lo que hemos hecho en ejemplos como este de Andiñuela, en las minas que llaman del Pisón, Bunteiro y Peñatrapa, que van a ver que debajo de toda esa vegetación al final aparece todo esto. Y no solo eso, todas esas arrugias, esas marcas realizadas con el agua, nos están mostrando que hay un sistema hidráulico muy bien pensado, con una serie de estanques que están marcados ahí con esas flechas blancas y que pueden ver, e incluso, y quiero que se fijen muy bien, fíjense en esta parte de aquí, ven cómo el estanque está conectado con la explotación, un poco más abajo, y ahora miren aquí arriba, a ver si lo puedo ampliar, vamos a ver, ¿ven el canal ahí, excavado en la roca? Se ve, ¿no? ¿Vale? Fíjense la resolución que tiene esto, estamos hablando de muchísimos puntos, y esto es parte de una de esas explotaciones que se llevan a cabo, sobre todo en materiales primarios, es decir, en aquellos donde el oro está contenido dentro del cuarzo. Tenía una película que de alguna manera les va a mostrar estas explotaciones de Andiñuela, cómo son desde dentro, y tanto que desde dentro, porque hay alguna galería subterránea en la que accedemos. Este es mi compañero Ángel González Abajo, de Priaranza, con el que bueno, pues nos hemos metido en multitud de aventuras como esta de Tras la huella romana. Esas son las explotaciones de Andiñuela. Ahí las ven,
Evidentemente ahí, como era en invierno, pues los robles no tienen hoja y es mucho más fácil reconocerlo, pero con el LIDAR han visto que tenemos una radiografía perfecta y fidedigna de la superficie del terreno. Todo eso son zanjas canales y en alguno de ellos aparecen galerías como esta, algunas de las cuales son solo de prospección, es decir, para poder conocer la cantidad de oro que podían extraer en ese yacimiento. Ahí tienen parte de ese cuarzo aurífero, son muy pequeñitas, apenas llegan a unos metros, es posible que estén colmatadas y que puedan tener una longitud mayor, pero que a día de hoy no podemos reconocerla porque están taponadas. Pero en otros casos son lo suficientemente pequeñas como para pensar que se trata exclusivamente de una búsqueda de indicios mineros, como se podría hacer en la actualidad cuando uno va buscando un yacimiento mineral. Bueno, esto ya es de la zona de Villalibre. Uno de los canales con túnel, como habéis visto, porque hay toda una red hidráulica asociada a ella. Y por toda esta zona lo que podemos encontrar, toda esta parte del Ganso, toda esta parte de Val de San Lorenzo, encontramos muchas zanjas como estas y trincheras que están viendo. Algunas de ellas han sido perfectamente explotadas, como ven, para sacar esos diques de cuarzo. Estamos hablando de yacimientos primarios en oro, y de las cuales solo nos quedan en algunos casos solo los vestigios de esas murias, de esos estériles de explotación en forma de bloques que extrajeron y que acumularon y que todavía hoy son perceptibles en el territorio, ¿no? Son parte de ese patrimonio cultural del que venimos hablando, que nos está mostrando un poco la evolución del territorio y su explotación, en este caso desde la época romana. Seguro que conocen esta explotación, está muy cerquita de aquí, entre esta zona de aquí de Val de San Lorenzo y Astorga. Es una de las explotaciones que es donde yo llevo a mis alumnos todos los años en la asignatura de yacimientos minerales, que solemos hacerla en el segundo cuatrimestre, pues les traigo aquí para que conozcan un poco más en profundidad estas explotaciones. Desde el aire casi no se ven, de hecho no es difícil identificar dónde estaba esa corta que les ponía en primer término, pero cuando tenemos el modelo digital obtenido con LIDAR, fíjense cómo se ven perfectamente las explotaciones, ahí, esta de aquí, ahí la tienen, o esas de más arriba, que son restos de explotaciones. Asociadas a esas explotaciones tenemos pozos y galerías prospectivas, evidentemente, para ver la ley de oro, y en algunas podemos ver incluso entalladuras. Fíjense aquí, ¿ven esa entalladura? Probablemente para poner tablas de madera con las que subir y bajar en función de las necesidades a medida que el pozo se iba haciendo cada vez más profundo, ¿no? Probablemente por ahí sacaban el material. Bien, pues una de las cuestiones que nos avanza Plinio el Viejo en su Historia Natural es cómo, a partir de ese cuarzo que salía de explotaciones como estas que han visto, podían recuperar el oro. Y una de las cosas que dice es que tenían que machacar el material, ese cuarzo aurífero, hasta hacerlo una harina. De hecho, lo dice ahí, y lo que hacían era rechazar las impurezas, que es lo que ellos llamaban escoria, igual que se hace ahora en la industria metalúrgica. Con ello, con esa tierra de color blanco, que él dice que es similar a una arcilla, es como una harina, ahí tenía razón, una arcilla refractaria, de ahí lo que hacía era calentarlo en unos crisoles, ¿de acuerdo?, y con el uso del fuego ponerlo en ebullición para que quedase el resto del oro en esa copela. Bien, pues para machacar ese cuarzo y convertirlo en harina tenían que utilizar morteros. De hecho, este mortero que tenemos aquí, a ver si puedo mostrarlo, ¿no? A ver, ahora, un momento, aquí. Este mortero que tienen aquí, es de Val de San Lorenzo. Ellos utilizaban cualquier material que les sirviese, desde un canto rodado, por ejemplo, los que tenemos en Pozos de Cabrera, que son estos de aquí, a ver si me sale, aquí, los que tenemos aquí en Pozos de Cabrera, estos están utilizando canto rodado de los ríos, y si se fijan, una característica principal es que el uso es máximo, aparte de estar toda la cara completamente utilizada con varias cazoletas. En otros casos, por ejemplo en estos morteros de Ribas del Sil, todas las caras de la roca están utilizadas. Incluso en estos de abajo de Tres Minas, que después fueron reaprovechados como columna para sostenimiento de una de las galerías subterráneas, también
tienen las 4 caras explotadas. Y aquí, en la zona de la Valduerna, encontramos un mortero de estas características que hemos digitalizado, que es este que tienen aquí, para molturación del cuarzo, y precisamente, si se fijan, tiene hasta 3 zonas de impacto, esta grande, esta otra y esta otra de aquí. Y es que, cuando lo vemos, esto es una recreación tridimensional que hemos obtenido a partir de un proceso de fotogrametría, que consiste en transformar a partir de imágenes 2D un objeto en 3 dimensiones, ¿de acuerdo?, de forma digital. Y esta es un poco el resultado de esa pieza que hemos extraído. De hecho la hemos metido en una impresora 3D para poder tener un elemento que analizar y que nos sirva sobre todo para preservarlo de cara al futuro. En caso de que esta piedra, este mortero se rompa o desaparezca, pues tenemos un ejemplar hecho de pequeño tamaño que se puede estudiar, ¿no? Y si se fijan aquí, es curioso porque aquí hay, en esta roca, hay tres zonas de impacto, 2 más profundas y una superficial, que lo que nos están indicando es el reaprovechamiento de la roca al máximo. Y sobre todo, algo interesante es esta forma elíptica que tienen, si se fijan, que lo que nos está indicando es algo como lo que podemos ver, por ejemplo, en los morteros de la zona de Zamora, en Pino del Oro, que son estos de aquí. Fíjense que tienen las superficies del mortero elongadas, alargadas en una dirección, y eso es porque realmente los morteros, algunos de ellos sirvieron exclusivamente para machacar y otros sirvieron para refinar el material machacado, es decir, la harina se podía refinar todavía más para reducir su tamaño y poder mejorar la recuperación del mineral, en este caso del oro. Esas que tienen ahí están en granito y sirvieron precisamente para, de alguna manera, mejorar el proceso de extracción del oro. Bueno, pues en la zona de... Con otra roca, generalmente. Un bloque de roca que podía ser de cuarcita o, como en este caso de Zamora, sería probablemente un fragmento de roca de granito. Pero estas cazoletas que tienen aquí no servían para el machacado, servían para el refinado. Hay 2 procesos, uno es el machacado, que es intentar fragmentar el cuarzo, como este que tienen aquí, ahora no me sale aquí, pero como este que tienen aquí. Este cuarzo primero hay que machacarlo en fragmentos muy pequeños, lo más parecido a tamaño arena, y después hay que refinarlo, porque de ahí, en esos fragmentos, puede haber oro. La forma de refinarlo era arrastrando, digamos, haciendo presión sobre la roca para que los fragmentos más pequeños terminasen reduciéndose, un proceso que se llama conminución, es decir, reducción del tamaño, a través de la abrasión, fundamentalmente. Y con eso, pues ya se podía recuperar el mineral. Otra cosa que está en discusión es si utilizaban mercurio para amalgamar todos esos fragmentos de oro, esas partículas de oro que quedaban ahí, porque algunas debían de ser de muy pequeño tamaño, y hemos visto en la zona de Castro Contrigo que en algunos casos sí que pudo utilizarse mercurio para el proceso de amalgama. De hecho, el mercurio ya lo conocían los romanos, porque lo estaban sacando en toda la zona de Almadén, con lo cual no era nueva para ellos y probablemente pues lo utilizasen en explotaciones como estas para recuperarlo, sobre todo en yacimientos primarios donde el oro suele aparecer en pajuelas de muy pequeño tamaño y es mucho más difícil su recuperación. No tanto en los yacimientos de tipo placer, donde las partículas de oro, al haber sido envueltas ya por un proceso de transporte, en este caso fluvial, esas partículas van formando cada vez chapitas o partículas más grandes porque se van uniendo unas a otras con el continuo movimiento del flujo del agua, ¿no? Pero en las zonas donde tenemos yacimientos primarios, que es generalmente donde el oro aparece con un tamaño más fino, pues era necesario reunirlo todo y recuperarlo mediante un proceso como podía ser la amalgama. Bueno, esta es alguna de las galerías que hay en esa mina que les mostré anteriormente y donde yo llevo a los alumnos, pero hay muchas otras. Por ejemplo, hay lo que llaman los lagunales
en el Val de San Lorenzo, que a lo mejor lo conocéis. Fijaros, son surcos convergentes, son surcos que terminan en una zona de lavado aquí, ¿lo veis? Esta zona de aquí, pero son varios surcos, este de aquí, este de aquí, este de aquí, que se unen, son surcos convergentes, como los que decía antes que podíamos encontrar en la zona de Priaranza o en la zona de la Valduerna. Cuando vamos a otras zonas de interés, como por ejemplo la que tenemos ahí junto a Santa Colomba de Somoza, podemos ver que además, asociado a todas esas explotaciones mineras, aparecen castros, aparecen asentamientos en altura, como este que tienen aquí, esta corona que están viendo aquí, y que fue ocupada desde época prerromana hasta la romanización. Y justo aquí, en este sector, es donde tenemos una explotación, todo esto de aquí es explotación, que la vamos a ver a continuación. Claro, uno cuando toma una imagen aérea con dron de toda esa zona, si han estado por la zona, estas son las canteras de áridos de Sindo Castro, no sé si las conocen. Bueno, pues toda la zona de interés minero romano está situada por aquí y, como ven, está completamente cubierta de vegetación, es un robledal. No se ve absolutamente nada, pero cuando metemos el LIDAR, fíjense todo lo que se ve. A este tamaño no lo ven, pero les voy a enseñar un poco más en detalle cómo son esas explotaciones. Vamos a conectar con el ordenador que tenemos en Ponferrada, una supercomputadora que nos permite realizar cálculos rápidamente. A ver, que me he liado. ¿Y dónde es? A ver. Y es donde trabajamos habitualmente. Voy a mostrarle algunas de esas explotaciones. A ver si nos carga el programa. De tal manera que cuando nosotros llegamos con la información de campo, la información procedente del dron, lo que hacemos es cargarlo en este programa, la procesamos, tiene todo un tratamiento matemático para transformar una serie de números que vienen en los archivos que nosotros recuperamos en una superficie del terreno, que es básicamente de lo que nos sirve el LIDAR. Vamos a ver este de Santa Colomba. Fíjense, este es el modelo, y este modelo, ahora mismo lo que estamos viendo es vegetación, ¿verdad? De hecho, si lo acerco, verán que tiene mucha vegetación. Aquí no podemos prácticamente ver nada, es evidente. Pero fíjense lo que pasa cuando yo elimino la vegetación de forma automática. Hicimos la magia. Debajo de toda esa vegetación, fijaros todo lo que tenemos. De hecho, en algunos puntos se ven canales. ¿Veis esto de aquí? Esto es un canal que viene por aquí hasta la explotación. Estos son canales que vienen por aquí hasta la explotación. Estanques, ¿los ven? Estos estanques aquí para esta zanja enorme que tenemos aquí. Y todo esto, evidentemente, está completamente explotado. Antes hablábamos de ese castro de Pedredo, lo tenemos aquí, ¿lo veis? Y toda esa zona de explotación, que es esta, que trabajaron. De hecho, hoy sabemos que por aquí venía un canal que entraba por aquí. ¿Veis los restos del canal? Y que llevaba precisamente hasta esa zanja. Pero hay más. Vamos a volver a la zona de la imagen. Aquí podemos entender un poco cómo era el sistema de explotación. De hecho, todas estas estructuras que están viendo aquí son desagües que sirvieron para sacar el material más fino, el estéril, y sacarlo por esas zonas fuera de la explotación con objeto de poder recuperar en estos sectores de aquí el oro. Es decir, que si ahora fuésemos a buscar oro, parte de lo que pudieran haber dejado, tendríamos que encontrarlo en esta zona que sería la zona de lavado. Y que, oh casualidad, ¿dónde ha ido a parar? A las explotaciones de Sindo Castro. O sea que si algo de oro se escapó, lo está recuperando Sindo Castro. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues aquí tenemos la laguna Cernea, la veis, la tenéis aquí, luego os la enseño, pero la tenéis aquí, y esto continúa. Estamos hablando de muchos kilómetros. Este es uno de los vuelos, estos puntitos blancos son los vuelos que hicimos, cada vuelo es de 30 minutos, entonces fijaros, tenemos un vuelo, 2 vuelos, 3 vuelos, 4 vuelos,
5 vuelos, 6 vuelos, 7 vuelos, 7 vuelos de 30 minutos, que son varias horas de trabajo directamente, más lo que tarda en reproducirse todo esto en el software. Y luego en la parte superior lo que nos llama la atención es esto, 2 castros, que curiosamente hemos ido al sistema PACU de la Junta de Castilla y León y no están inventariados, pero que están ahí. Son esas superficies sobreelevadas en forma de, como ven, de tesos muy grandes, como los que os enseñaba al principio de esta presentación, y que forman parte probablemente de antiguos asentamientos. Bien, pues evidentemente una de las cosas, para no demorarme mucho más, ahí lo tienen, es toda esa zona. ¿Ven dónde estaba la zona de Sindocastro? Toda esta parte de por aquí, bueno, pues estas salidas de por aquí dan al final a esta zona de aquí. O sea que si algo de oro salió de ahí, estará en ese sector. Bueno, pues Plinio el Viejo, otra de las cuestiones que nos comentaba es que, además de constituir explotaciones como estas que habéis visto ahí, de Santa Colomba de Somoza, Pedredo, enormes explotaciones, lo que él llamaba una verdadera obra de gigantes, un trabajo tan duro y espectacular como ese era llevar a lo largo de decenas o centenares de kilómetros el agua hasta la explotación, porque recordad que estas explotaciones funcionaban con agua, y de hecho, tal es así que en la actualidad la explotación de oro en yacimientos secundarios se sigue también realizando con el uso de agua. En este caso, no utilizando la fuerza de la gravedad, sino utilizando una serie de monitores con agua a presión que se lanzan contra los depósitos auríferos y se desmoronan para recuperar ese oro, ¿no? En este caso, Plinio el Viejo lo que dice es que esos corrugos, que es como los llaman, aquí los conocemos como carriles, ¿verdad? No sé si por esta zona, pero por ejemplo por la Cabrera los llaman los carriles, porque como bien decía, no sé si lo tengo por aquí, sí, como bien decía Ramón Carnicer, cuando hablaba en su libro Donde las urdes se llaman Cabrera, reconocía que todos estos canales funcionaron como carriles que conectaban los pueblos cuando todavía no había carreteras, y que en el momento que llegaron muchas de esas carreteras, por ejemplo como las que hay hoy en la Cabrera, una zona, como sabéis, inhóspita por precisamente la tremenda orografía que tiene, pues al final realmente dejaron de utilizarse, en el momento que todas esas carreteras empezaron a estar disponibles. Aquí en la zona, por ejemplo en Brazuelo, encontramos canales como este, no sé si lo habéis visto. Es un canal bastante largo, creemos que va más allá de, un poco más abajo de Brazuelo, y lo interesante de todo esto, al final, más allá de conocer todas estas explotaciones y la red hidráulica que pudo llevar el agua hasta ellas, de hecho quedan muchos topónimos por aquí asociados a lagunas, ay, que se nos está acabando la batería, a lagunas, ¿no?, que ya nos indican que probablemente formaban parte de esos antiguos estanques que utilizaban los romanos para recoger el agua y lanzarla hacia las explotaciones. Lo más importante es conocer realmente cuánto oro se extrajo de todas estas zonas. Y fijaros, aquí he puesto que de la vertiente septentrional del Teleno, toda la zona de Jamut, Baltabullo, Duerna, Turienzo, Ger, Gargañoso, se sacaron unos 145 millones de metros cúbicos de material con los que pudieron obtener o recuperar unos 21 kilos de oro. Es decir, un tercio de todo el oro que se recuperó en la provincia de León, que como estáis viendo llegaba a unas 60 toneladas de oro. Y si esto lo ponemos en perspectiva, por ejemplo, con una de las mayores minas de oro como la de las Médulas, con la importancia y relevancia a nivel mundial que tiene como patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO en 1997, fijaros dónde aparecen las médulas. En las médulas apenas se extrajeron 90 millones de metros cúbicos y se recuperaron aproximadamente entre 4,5 y 5 toneladas de oro. Pero serán 21,5 toneladas, ¿no? Perdón, efectivamente. Hay una errata, perdonadme, efectivamente, son toneladas de oro, ¿vale? Efectivamente, toneladas de oro. Mientras que en la zona en el conjunto de la provincia de León fueron unas 60 toneladas de oro, ¿vale? Es decir, que es mucho teniendo presente que se removió también mucho, porque 145 millones de metros cúbicos de material, siendo en las médulas 90,
pues fijaros, tuvieron que remover muchísimo para poder sacar una pequeña cantidad. Pero bueno, en ese gráfico creo que queda bastante claro. Al final, lo que tenemos que tener presente es que la rentabilidad para el imperio en estos valles del Teleno fue mucho mayor que en las médulas, evidentemente, y por eso todos estos valles están de arriba abajo completamente transformados por la actividad minera romana. Y para no detenerme mucho más y terminar, a modo de conclusión, fijaros que tenemos una serie de paisajes que son únicos, que debemos de cuidar y preservar, efectivamente, y que la huella minera, como habéis visto, es extensísima, aparece no solo con diferentes tecnologías mineras, sino también con asentamientos, castros y otra serie de elementos asociados a esa actividad minera, como la red hidráulica, que gracias a las nuevas tecnologías, como habéis podido ver, podemos avanzar en el conocimiento y ver mucho mejor ese paisaje asociado a la minería, y que sobre todo nos quede la idea de que, porque mucha gente, algunos investigadores lo están diciendo, esto ya está todo hecho, que queda mucho por hacer y que con el avance de las tecnologías podremos profundizar mucho más en el conocimiento de todos esos valles, que nos sirva no solo para conocerlos mejor, sino también para poder preservarlos. Y que con iniciativas como la que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de poner en marcha la valorización de todo su patrimonio, en este caso la zona del Castro, pues son iniciativas que realmente van a contribuir de manera especial no solo a que se puedan seguir estudiando y se conserven, sino también a que las generaciones futuras las puedan disfrutar. Y yo creo que es una gran iniciativa y que hay que darle la enhorabuena en este caso al Ayuntamiento por llevar a cabo planes de cuidado y preservación de ese patrimonio cultural. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir. Javier, yo en nombre del Ayuntamiento te entrego este libro. Pues muchísimas con un poco muchísimas gracias. del patrimonio que tenemos nosotros, en este caso fotográfico. Y nada, os animo a seguir con vuestro proyecto y, pues y fabuloso. nada, seguir descubriendo cosas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Venga, gracias.